¿Pones esta cara cuando te llega la factura de la luz? ¿Usas mantas por casa para no encender la calefacción? Hola, me llamo Amadeo y te voy a contar en este vídeo cómo reducir el coste de la factura de la luz. Recuerda que todas las tarifas que utilicemos serán actuales, reales, y vas a ver sorprendentes ahorros traducidos a euros al final del vídeo. 10.521 kilovatios hora año es el consumo medio por hogar. Este consumo se distribuye principalmente en calefacción, que es un 50%, aproximadamente un 18% electrodomésticos y más o menos lo mismo agua caliente sanitaria. Pero bien, en este vídeo no nos vamos a centrar en dónde consumimos esa energía y cómo podemos disminuir ese consumo, sino en cuánto pagamos por esa energía. Cuando hablamos de tarificación hablamos de dos conceptos, potencia contratada y consumo. Atenderemos primero la potencia contratada. Vamos a modelizar un kilovatio contratado al año, suponiendo que estoy en una compañía X, distribuyendo el coste en punta y valle, con un coste por kilovatio año, lo mismo pero por día, que es como lo veremos en nuestras facturas. Al cabo del año pagaré por ese kilovatio contratado 36,68. Con una compañía Y acabaré pagando 33,22. Con una compañía Z acabaré pagando 43,41. Recordad que las tarifas que estoy exponiendo son absolutamente reales, extraídas de páginas web de compañías eléctricas. Bien, tenemos dos vías de ahorro. Una, cambiar de compañía. Paso de pagar 36,68 en la compañía actual por 33,22 en una nueva. ¿Vale? La diferencia entre ambos conceptos son 3,46 multiplicado por 4,6 kilovatios contratados, que es aproximadamente la media nacional, nos genera un ahorro de 15,9 euros al año. Otra alternativa es reducir la potencia contratada. De esa manera, si tengo 4,6 kilovatios contratados y puedo llegar a 3,45, ese kilovatio con 15 de diferencia multiplicado por la tarifa actual que pago, que son 36,68, son 42,1 euros de ahorro. Atendamos ahora el consumo de los equipos como calefacción, electrodomésticos, agua caliente sanitaria, cocina, iluminación y refrigeración. Bien, el consumo anual medio en kilovatios hora es 10.521, suponiendo que estamos en la compañía X con la distribución en punta, llano y valle. Con esta distribución, ya que esto está extraído de mis rutinas, si tú no tienes mis rutinas, obviamente esta distribución sería un poquito diferente, estaríamos pagando por kilovatio hora pues aproximadamente 0,28 euros. Bien, recordar que estas tarifas son absolutamente reales, extraídas de páginas web de comercializadoras eléctricas. Bien, este sería lo que pagaríamos por cada tramo y al cabo del año pagaríamos 2.953 euros. Si cogemos las tarifas de la compañía Y, vemos claramente que en el tramo punta hay una clara diferencia de coste. Estamos hablando de 3 y 4 veces menos. Al cabo del año, con esta compañía Y, para ese mismo consumo medio anual estaríamos pagando 1.094 euros. Para otra compañía, Z, estaríamos pagando 2.255. Bien, entre lo que pagamos actualmente y el precio más económico, estamos hablando de una diferencia de 1.858 euros con 6. Si le añadimos que antes estaba pagando la potencia contratada a un coste y además puedo reducir esa potencia contratada, esto hace la suma de 1.916,7 euros anuales. Si hasta aquí mi vídeo te ha gustado, dale al like, comparte, suscríbete. Muy importante, dale al botón rojo para recibir todos aquellos vídeos que voy a seguir subiendo al canal con todas las medidas de ahorro para poder llegar a esos 9.000 euros estimados año. Y en tu caso, ¿cuánto estás llegando a pagar por la tarifa de la luz? ¿Cuánto podrías llegar a ahorrarte si cambiaras de compañía? Cuéntamelo en los comentarios. Acabaremos rellenando esta plantilla donde iremos indicando todos los ahorros generados. Bien, nos vemos en mi siguiente vídeo donde hablaremos de los ahorros generados en el consumo de los equipos.